Bien, el práctico es este de aquí, ¿no? Quieren que lo hagamos todo porque a mí me gusta explicar parte por parte y por eso a veces se tarda mucho. O ya han hecho ustedes algo, por ejemplo, creo que la primera parte ya lo expliqué en la anterior ayudantía, ¿no? Esta de aquí ya lo hicimos, es idéntico al que hicimos de diodo, que tenía la tablita, solo que en vez de tablita está en forma de estos datos. Es lo mismo, encontrar los parámetros n y s, así que no lo vamos a hacer. Si es que nos sobra tiempo, lo cual no creo lo hacemos, pero creo que está más que hecho este. Ya es lo mismo que hicimos en la anterior ayudantía, que se las tengo que subir, eso es cierto. Vamos a pasar a hacer este segundo, ya que bueno, es un poco distinto porque tenemos datos que antes no teníamos, creo. Bueno, nos piden estas cosas que creo que voltaje máximo, voltaje mínimo no nos pedía ayer en la otra, pero bueno, hagámoslo, ¿no? Vamos a hacer uno de estos tres, ya. ¿Cuál quieren que hagamos? ¿El A o el B o el C? Que tenemos mucho para hacer, entonces no puedo hacerlo todo. Les digo desde ya que este de aquí se resuelve con las mismas fórmulas de rectificador de onda completa, porque este es un rectificador de onda completa, solamente que es con trafo de toma intermedia. Esto lo habrá explicado el ingeniero en su momento, el cómo funciona, pero sepan que las fórmulas que se usan aquí, que este lo hicimos en anterior ayudantía, al menos el dibujo es el mismo. Es lo mismo, las mismas fórmulas aplican acá y el mismo procedimiento incluso. Entonces, ¿cuál quieren hacer? ¿Quieren hacer el A, el B o el C? No sé si han escrito por acá. Pantalla, perdón. Dios. Okay. Les decía que ya habíamos hecho el 1, ¿no? Entonces, este lo vamos a saltar por ahora. Les preguntaba cuál quieren hacer de estos tres: el A, el B o el C. Este es media onda y estos dos son onda completa. No sé, o escojo yo, porque el de media onda es bastante simple. Hagamos el de toma intermedia, porque para que no tengan miedo, no sé, y vean que se usan las mismas fórmulas, no hay mucho que cambie realmente. Ya, vamos a hacer esto entonces. Para no estar dibujando y todo esto, ¿cómo era esto? Okay. Voy a tomar este dibujito de aquí. Vamos a colocar acá. Vamos a hacer esto. En realidad tenemos la mayoría de los datos aquí, ¿no? Solamente me faltaría pasar algunos datos que son lo que queremos hallar: voltaje, salida máximo, mínimo y el de valor medio. ¿Qué nos pide hallar? Nos pide hallar el voltaje de salida máximo, voltaje de salida mínimo y el voltaje rectificado en valor medio, ¿no? Efector de rizo con capacitancia de 100 microfaradios y una carga de 500 ohms. Y factor de rizo con una capacitancia de 100 microfaradios y una resistencia de carga de 500 ohms. A diferencia del primero que hicimos, no vamos a ir de derecha a izquierda, ¿no? No estamos haciendo desde la carga hasta la izquierda, porque esos datos no los tenemos, sino que vamos a hacer de izquierda a derecha, ¿no? Tenemos estos datos aquí, incluso ya tenemos la relación de transformación, que era un dato que nos pedía en el anterior ejercicio. Esta vez no se va. ¿Qué sería lo primero? Pues sabemos que la red es de 220 voltios
pero son RMS, ¿no? Nosotros no usamos ese valor RMS, nosotros usamos valores máximos. La fórmula entonces para obtener el valor máximo, en este caso de una sinusoidal, ¿no? Porque esta es una corriente alterna de este tipo, una sinusoide. ¿Okay? En primer lugar, entonces, para una onda sinusoide, bueno, escribir aquí, es lo mismo que para un rectificador de onda completa. Bueno, para una sinusoide, que es la forma que tiene el voltaje de la CRE, pues el valor RMS es el valor máximo que queremos dividido la raíz de 2. Entonces, como yo quiero el valor máximo, voy a tomar raíz de 2 multiplicado por el valor en RMS. El valor máximo va a ser raíz de 2 multiplicado por 220, y esto me salía 311.126 voltios. Bueno, entonces ese es el voltaje ya en valores máximos que tengo, digamos, en este punto. Aquí tengo la relación del transformador, porque yo lo que quiero hacer es saltar desde aquí hasta aquí. Quiero saber qué voltaje hay en estos puntos. ¿Cómo voy a hacer eso? Con la relación del transformador. ¿Qué me dice? ¿Qué sé yo de transformadores? De transformadores sabemos que el número de espiras en el primero sobre el número de espiras en el segundo, esa relación es lo mismo que tomar el voltaje del primero dividido el voltaje del primario dividido el secundario. A este, en vez de llamarle BM, como es el voltaje que tenemos en el primario justamente, pues para mí esto es el voltaje del primario. Y esta relación 50/3 es lo mismo que yo puedo poner aquí. Esto significa que en el primario tengo 50 espiras y en el secundario tengo 3. ¿Alguien quiere ingresar? Okay. Eso, 52.3 significa en el primario tengo 50 espiras, en el secundario 3. Aquí tengo, bueno, no quiero escribir muchos números, voltaje del primario sobre voltaje del secundario. Despejo lo que quiero, que es el voltaje del secundario. No, ahora sí lo voy a hacer un poco más directo. Es el voltaje del primario, que van a ser 311,126 voltios multiplicado por 3/50, ¿no? Entonces tendría eso por 3 dividido 50, saliéndome aquí 18,6676 voltios. ¿Okay? ¿Qué va a suceder ahora? Ya estoy aquí, ¿no? Ya con un voltaje reducido, el voltaje del secundario, pues yo quiero llegar acá, a este punto de aquí. Para llegar a este punto de aquí, la onda, digamos, va a pasar a través de estos dos diodos, ¿no? En el semiciclo positivo va a pasar por aquí arriba y en el negativo por aquí abajo. La cuestión es que en un periodo van a trabajar los dos diodos, el D1 y el D2. Entonces, para pasar de aquí hasta acá, el diodo no me afecta en nada, no me va a cambiar la frecuencia, tampoco me va a cambiar no me cambia la frecuencia de la onda. Lo que sí me va a cambiar es que van a consumir, ¿no? Los diodos tienen un pequeño consumo que, aún peor, si son dos diodos va a ser relevante. Sabemos que cada diodo consume 0.7 voltios. Como dos trabajan en un ciclo y yo analizo por ciclo, ¿okay? Entonces tengo que sumar 0.7 más 0.7 y esos 1.4 voltios restarle a este valor. O sea, aquí tengo 18, pero acá, una vez que hayan pasado a través de estos dos diodos, le tengo que restar, ¿no? Porque esos diodos me consumieron. Eso lo escribo por acá, lo voy a dejar así un poco para separarlo. Es decir, llamémosle ya voltaje a la salida, llamémosle
así puro, acá me refiero, va a ser igual a el voltaje del secundario menos 1.4 voltios. ¿De dónde esos 1.4? 0.7 que consume este y 0.7 que consume el de abajo. Lo mismo que hicimos en el rectificador de onda completa, ¿no? El de puente de diodo, es lo mismo. Bueno, eso. Tenemos que 18,6676 menos 1.4, todo esto está en voltios. Les aconsejo que sean rigurosos con esto de colocar el voltaje, ¿no? Estamos en, básicamente este es un área de física, el área eléctrica es un área de física, digamos, al menos cuando hablamos del análisis de los cálculos, y es importante que seamos rigurosos al colocar las unidades, ¿ok? Un consejo, no sé qué tan exigente es el ingeniero, pero he tenido ingenieros que son muy exigentes al punto de que si no colocas así, pues te bajan hasta 10 puntos de la nota final. Entonces eso menos 1 menos 1.4 diré, menos 1.4, estos son 17,2676 voltios. Ok, estoy aquí, ¿no? Ahora voy a analizar qué pasa cuando paso a través del filtro, que el filtro no es nada más que ese capacitor de ahí. Ok, ¿qué pasa cuando paso después del paso del filtro? Para empezar, no olvidemos que yo quiero el valor de salida máximo y el valor de salida mínimo. Para hacerlo un poco rápido, el valor de salida máximo ya lo tengo, porque el capacitor no me va a afectar en nada, o sea, no me va a consumir voltaje. A lo que me refiero es que guarda voltaje, claro, pero el voltaje al que llega a guardar siempre es el mismo que el valor que yo le estoy entregando. Entonces, cuando el capacitor entregue voltaje, los primeros instantes me va a entregar el valor máximo que guardó. ¿Cuál es ese valor máximo que guardó? Lo que le llegó. No sé si me están entendiendo. Recuerden cómo funcionan los capacitores, solamente almacenan carga, no consumen. Bueno, no sé si consumirán al menos un poquito en la vida real, pero Dios, debe ser microvoltios lo que consumirán, no es relevante. Entonces va a llegar aquí, el capacitor solamente va a almacenar, el rato que ya no reciba voltaje va a empezar a entregar. ¿Y qué va a entregar aquí a la carga el capacitor? Lo máximo que le llegó, que es lo que ya tengo aquí, esto de acá. Esto ya es voltaje de salida máximo. Bien, entonces ese dato ya lo tengo. Ahorita me falta el voltaje mínimo. ¿Cómo lo voy a encontrar? Y aquí no me va a quedar que hacer un poco de grafiquito para que entiendan, al menos para que entiendan un poquito. ¿Qué tengo a la salida del capacitor, no? Le habíamos dicho que se carga, luego empieza a perder energía, o bueno, la onda va a ir así, luego va a querer volver a cargarse. Es decir, esta es la onda rectificada, ¿no? Pero ¿qué hace el capacitor? Recibe carga hasta cierto punto, y cuando empieza a dejar de recibir, el capacitor va a entregar ese voltaje que guardó. Después la onda va a volver a cargar el capacitor, llega un punto en el que empieza a cargarlo, justamente empieza a darle más de lo que está perdiendo y se vuelve a cargar, y etcétera. Este rizado de aquí, este valor de aquí es el que nos llamamos valor máximo. Esto de acá, valor máximo. Este puntito, el más pequeño, justamente lo mínimo que se llega a descargar el capacitor cuando está funcionando, porque nunca se descarga en su totalidad, ¿se dan cuenta? Se descarga hasta cierto valor y de ahí vuelve a cargarse. Ese es el valor mínimo. ¿Okay? El valor mínimo. Y el valor pico, que es el que habíamos usado en la fórmula, es el que va desde aquí, desde este punto. Espero que me estén entendiendo. Desde este punto, bueno, desde este punto de aquí, que es lo mismo, hasta el máximo. Esta diferencia de aquí es lo que hallamos cuando usamos la fórmula esa del voltaje
de salida pico a pico. ¿Se acuerdan? Ahorita la voy a escribir para que se acuerden. ¿Para qué nos va a servir eso? Ahorita vamos a hallar esta diferencia, lo que es desde aquí hasta aquí. Dense cuenta que no es desde el 0 hasta el máximo, ¿no? Es desde este mínimo hasta este máximo. Y a eso es lo que le voy a restar después al valor máximo. Porque eso, digamos, si a todo esto de aquí le quito este voltaje pico a pico que le estoy llamando, me queda desde el 0 hasta este punto de aquí, que eso es lo que para mí es el valor mínimo. ¿Ok? Por eso se hace de esta manera. Eso es para que sepan, porque ahorita podría haber empezado a meter fórmulas y ya, digamos, pero al menos quiero que entiendan de dónde salen estos valores. Bien, por eso se hace de esta manera. Ahora sí, vamos con la formulita. Como estamos en onda completa, el voltaje de salida pico a pico no es más que el valor máximo, bueno, en este caso ya es voltaje de salida máximo, dividido 2 veces la frecuencia por la resistencia por la capacitancia, datos que tenemos todos. Entonces nada, habíamos dicho que este era 17,2676 voltios dividido 2 por 50 hercios por 500 ohmios por 100 por 10 a la menos 6 faradios. Voltaje pico a pico. Bueno, me faltó el guión ahí, pero bueno. Nada, calculadora. 2 por 50 por 500 por 100 a la menos 6 y 17.2676 dividido eso que acabo de encontrar, 3,4533 voltios. O sea que el voltaje desde este punto de aquí hasta este punto mínimo en el que se carga el capacitor, esa diferencia son 3.4 3.5 voltios. Bien, ¿qué me faltaría? A ver si me da para hacerlo aquí para que quede todo junto. Nada, que el voltaje mínimo habíamos dicho que va a ser el voltaje máximo menos esto que vamos a encontrar, que es el pico a pico. Ok, por un poco de falta de espacio, porque me están atendiendo, lo voy a hacer un poco más directo aquí porque no me va a entrar para colocar todos los números, pero no va a ser más que poner 17.2676 menos lo que acabamos de encontrar, que son los 3.4 voltios, y estos son 13,81408 ohmios, voltios. Eso si medimos desde el 0 hasta este valor mínimo del que hablábamos. Ya tengo esto no lo quería. Voltaje mínimo, voltaje máximo, que sería este de acá, y me falta el voltaje salida, el valor medio, ¿no? El valor CD, el VCD que se llama. Es igual, es fórmula, es bastante directo. Igual es parte de las fórmulas que les envié. Me dice que el voltaje de salida en CD va a ser igual al valor máximo menos el pico a pico dividido 2. Esto lo tenía en el formulario que les pasé. Y nada, 2676 menos 3.453. Este sobre 2 voltios, todos estos son voltios.
esto, pues 17.2676 menos 3.453 sobre 2. Ok, alguien más quiere entrar. Tenemos 15, 5411 voltios. Ya tenemos esos tres valores de voltaje que nos pedía y solamente nos quedaría el factor de rizo, que otra vez fórmula para onda completa no es más que el factor de rizo es lo voy a hacer directo, ok, tienen el formulario ahí ya, para no perder más tiempo, que aún nos falta mucho que hacer. Raíz de 2 multiplicado por 4 por la frecuencia, que son 50 Hz, por la resistencia, que son 500 ohmios, por la capacitancia, que son 100 microfaradios, y eso menos 1 dentro del paréntesis, y solamente hacemos calculadora. 4 por 50 por 500 por 100 exponente a la menos 6, 100 exponente a la menos 6 menos 1 por raíz de 2 y 1 sobre eso. Sale 0.0785. Lo multiplicamos por 100 para dejarlo en un valor porcentual, que es como se lo suele dejar. Por el 100%, pues me queda 7,85%. Ok, menos del 10% ya se considera un buen rectificador, ¿no? Entonces, porque el factor de rizo es bastante pequeño. Lo ideal en rectificadores un poco más profesionales es que llegue a ser hasta el menos del 3%, pero bueno, eso ya es con otros añadidos. Pero ok, ya tenemos todos esos datos. ¿Qué más falta? Y eso sería, hemos hecho el inciso B. El inciso A es el mismo análisis, pero con las fórmulas de media onda. Y el inciso C lo hicimos en la anterior ayudantía, ¿ok? Bueno, al menos el dibujo, porque es cierto que el procedimiento ahora ha sido de izquierda a derecha, ya no de derecha a izquierda, pero es lo mismo que acabamos de hacer ahorita, ¿bien? Solo cambió el dibujo en teoría, nada más cambió. Entonces háganlo, pueden, incluso la relación esta también es la misma. Entonces hagan ustedes los otros dos incisos. Por ahora pasemos al siguiente ejercicio. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo donde se perdieron? Si no hay nada, pues seguimos. Creo que lo hemos hecho bastante rápido, en media hora, así que bueno. Siguiente ejercicio, que también es de rectificadores. Ok, diseño un rectificador de media onda para obtener sobre una carga. Esto lo voy a copiar y pegar. Era así. Esto. Control V. Bueno, mucho mejor. Estar escribiendo bien. Ok, eso. Nada, hagamos. Okay. Diseño un rectificador de media onda para obtener sobre una carga de 80 ohmios una intensidad en corriente directa de 450 miliamperios, un factor de rizo del 8%, tomando energía de la red CRE. El diseño debe incluir cálculo del transformador, del filtro, voltaje en inverso de pico del diodo y su potencia máxima. Bueno, ¿cómo podríamos empezar? Pues hagamos el mismo dibujo que tenemos aquí arribita, del de media onda. Lo mismo. Okay, idéntico. Creo que lo voy a copiar y pegar nuevamente. Porque es lo mismo, ¿ok? Ustedes deberían hacerlo a mano, este dibujito.
pero es que me sirve porque es eso. En el mismo dibujo, ok. La red es la de la CREC y los RMS que ya lo expliqué, los 50 Hz. Solamente que quizás esto no puedo borrarlo. Okay. Esta relación la tenemos que encontrar. Es un rectificador de media onda, solo está el diodo ahí, capacitor, resistencia y tanto. ¿Qué sabemos? Conocemos el valor de la resistencia de carga, son 80 ohmios. Me dice que a través de esa resistencia quiero que fluya una corriente igual a 450 miliamperios. Quiero que mi factor de rizado sea del 8%, bla 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 bla, y los datos que tengo que obtener. Tengo que hacerlo todo, ¿ok? Siempre son así estos ejercicios de rectificadores, aunque no te lo mencione, usualmente tenés que hallarlo todo lo que no tengas. Y como ya se habrán dado cuenta, si tengo los datos de la derecha, voy a tener que ir de derecha a izquierda, ¿bien? Porque tengo RL, esto, y tengo la corriente que fluye de esta manera. ¿Qué puedo hacer? Puedo hallar el voltaje rectificado medio, el llamado B sub 0 CD, ¿no? Porque tengo el valor de la resistencia, tengo la corriente que pasa a través de ella, que incluso me está indicando aquí que es una corriente digamos continua, ¿no? Entonces puedo hallar este valor porque tengo estos otros dos valores. Ley de Ohm es simplemente ley de Ohm porque en esta fase de aquí ya consideramos un voltaje en corriente directa, por eso. Y yo sé la ley de Ohm, pues viva la reina Isabel, que el voltaje es resistencia por intensidad. Justamente quiero voltaje en directa, teniendo la resistencia de 80 ohmios y la corriente en directa igual, que son 450 miliamperios. Y pues nada, 80 por 450 exponente a la menos 3 son 36. 36 voltios es lo que hay aquí entre este punto y tierra, hay 36 voltios. Me voy de derecha a izquierda, ¿no? Ok, pero este es valor medio, ¿no? Yo quiero irme acá y desde este punto para atrás yo ya empiezo a usar valores máximos, ¿no? ¿Cómo le hago? Bueno, el valor CD lo tengo yo para rectificadores de media onda. Yo sé que el valor CD, ¿okay?, para rectificadores de media onda es el valor máximo dividido pi. ¿Ok? Yo quiero el valor máximo, entonces el valor máximo es el voltaje en CD por pi. Esto. Nada, cálculo, lo voy a hacer un poco directo porque ya. 36 por pi son 113 voltios. 113,097 voltios. ¿Okay? Eso es lo que tengo aquí, ¿no? Es el mismo voltaje este de acá, solamente que ya no en valores medios, sino en su valor máximo. Ya habíamos hablado que el capacitor no me cambia nada, no me consume nada, se mantiene este valor máximo de aquí, no hace nada, solamente que nada, me refina la onda, pero el valor máximo no la altera. Entonces es lo que tengo aquí entre este punto y tierra, lo mismo que tengo entre este punto y tierra. La cosa va a cambiar cuando yo pase aquí a este punto, porque para pasar de aquí hasta acá primero tengo que pagar el peaje de, como es un solo diodo, de 0.7 voltios, ¿no? Y aquí ya estamos hablando del voltaje
secundario del transformador, ¿no es verdad? Entonces puedo directamente yo decir que el voltaje en el secundario del transformador va a ser el voltaje máximo. ¿Qué hace aquí? ¿Gana o pierde? Yo estoy yendo desde, digamos, desde el futuro hacia el pasado, ¿no? Porque estoy en este punto y quiero irme hacia atrás. Gana, ¿no? Porque para pasar desde aquí hasta acá es cuando pierde por culpa del diodo. Pero para irme desde aquí hasta atrás tengo que tomar en cuenta que no lo ha consumido el diodo, ¿no? O bueno, es lo que me consumió, lo quiero recuperar para llegar aquí. Entonces en este caso gana esos 0.7 voltios. No es que lo gane, ¿no? El diodo es por el análisis que estoy haciendo y el hecho de que estoy yendo de derecha a izquierda. Bueno, nada, el voltaje del secundario son los 113.097 más 0.7 y todo esto en voltios. Más 0.7. La gran cosa tampoco son 113,797 voltios. Ok, tengo el voltaje del secundario y para allá la relación de espira del transformador, que es lo primero que me pide, necesito el voltaje del primario, que lo puedo hallar porque me dice que estoy usando energía de la CRE, es lo que hay acá, ¿no? Justamente un poco directo porque ya sabemos, ¿no? Que el voltaje del primario, si usamos el ACRE, voy a reutilizar los datos que puse atrás para no hacer tantos cálculos. Ya saben que no es más que 220 por la raíz de 2. Entonces 220 por la raíz de 2, para colocarlo un poco directo, el voltaje del primario son los 311,126. Espero que no se hayan perdido. Lo estoy intentando hacer un poco más directo porque estoy repitiendo ejercicio en teoría. Y nada, ya sé yo, ahora sí puedo hallar que el número de espiras del primario sobre el número de espiras del secundario es lo mismo que el voltaje en el primario sobre el voltaje en el secundario. Yo quiero esta relación. Cuando me dice cálculo del transformador, lo que me pide es esto, es tanto los voltajes del primario y del secundario, que ya los tengo, como la relación de espiras. Secundario y el primario, que es 311,126 dividido 113,797 y estos ambos van a estar en voltios. Dividido 113,797. Me queda, es decir, N1 sobre N2 me da 2.734 sobre 1, ¿no? Podemos decir sobre 1. O sea que cada 2.7 espiras en el primario tengo que tener una espira en el secundario. Esto lo pueden multiplicar igual por 100 en ambas partes para que sea un valor un poco más real, ¿no? Arriba tendríamos 273 espiras, 40 me sale, serían, y en el secundario habrían 100 espiras. Y este valor, como los giros en el transformador, pues no puedes dejarlos en 2,5 o 2 séptimos, etcétera. Tenés que redondear un giro, 2 giros, 3 giros. Pues 273.4, dejémoslo simplemente en 273. Y ahí sería, digamos, si ustedes quisieran armar un transformador para este caso, tendrían que darle 273 vueltas en el primario y 100 vueltas en el secundario. ¿Qué nos falta? El cálculo del filtro, porque el filtro como que lo hemos saltado, pero porque no hemos realizado ningún cálculo en base en él, ¿no? Pero necesitamos qué valor debe tener ese filtro para que tenga un rizado 8%. Fórmula del filtro, digo, del factor del rizado para media onda. El factor de rizado para media onda
es, pues bueno, raíz de 2 veces la frecuencia por la resistencia por la capacitancia menos 1 y dividido. No nos vamos a dar el trabajo de digamos, yo lo tengo aquí un poco más directo esto para ir despejando la capacitancia, que eso es lo que se tiene que hacer, ¿no? Porque sabemos cuánto queremos que sea el factor de rizo, queremos que sea el 8%. Entonces esto sería, igual ahí se las regalo la fórmula por si la quieren usar, de la capacitancia de despejada, es el factor de rizo, no confundir con F por R, no, este es factor de rizo multiplicado por la raíz de 2, 1 sobre eso, más 1, y esto entre paréntesis, dividido entre 2 veces el producto de la frecuencia por la resistencia, ¿ok? Si quieren practicar a despejarla ustedes, pues sería bueno. ¿Cómo sería esto? Sería 1 sobre... recuerden que en la fórmula no lo usamos en su manera porcentual, que es el 8%, no es para que coloquen aquí 8. Tenemos que usarlo en su valor real, digamos, que sería 8 sobre 100, ¿no? Que son, pues, obviamente 0.08. Recuerden que eso del 8% es lo que se hace al final, multiplicándolo por 100% para dejarlo en valor porcentual. Ahorita estamos en la fórmula, usándola, tenemos que hacer esto, 0.08 por raíz de 2, más 1, y todo eso dividirlo entre 2 por 50 por 80, si no me equivoco era la resistencia que tenemos, 80. Y nada, hacemos cálculos por raíz de 2, 1 sobre eso, más 1, dividido 2 por 50 por 80. Ok, creo que si lo hacen en calculadora les sale algo de 1.22 por 10 a la menos 3. Pero recuerden que capacitores, los valores que nos dan de capacitores a nosotros suelen ser de microfaradios, ¿no? Entonces lo ideal sería que lo coloquemos como 1229,85 por 10 a la menos 6. Eso es microfaradio, que es un valor más real, ¿no? Creo que hay capacitores de 1220, de 1200. Entonces es un valor, digamos, casi real de capacitores. No venden capacitores de esta manera, por si acaso los venden de valores ya establecidos, de 10, de 64, de 1200, de 1600, de 3200, y creo que hasta ahí 3600. Bueno, esa es la capacitancia, ese es el filtro que deberíamos colocar aquí para obtener un factor de rizado del 8%. ¿Qué falta? Voltaje inverso de pico en el diodo. ¿Cuál es ese? Es el valor, digamos, mínimo que tiene que soportar el diodo cuando está polarizado de manera inversa. Recuerden que este diodo, cuando está, digamos, la onda le llega de esta manera, ¿no? La positiva la deja pasar, pero la negativa, o sea, cuando el voltaje viene por aquí de cátodo a ánodo, cuando viene de esta manera el voltaje, el diodo no lo deja pasar, ¿verdad? Es como una barrera, pero no es una barrera infinitamente poderosa, tiene un límite en el que al final, si el voltaje es muy grande, la va a romper y el diodo se va a destruir y ya no deja de servir, ¿no? ¿Cuál es ese voltaje mínimo que debería soportar nuestro diodo? Pues obviamente el valor de esta alterna, ¿no? Porque tanto aquí es de más 113 voltios y aquí abajo va a ser de menos 113 voltios. Entonces este diodo, para que no se destruya, cuando el voltaje negativo venga a golpearlo acá, debería poder soportar al menos 113.797 voltios. Entonces ese es el voltaje inverso de pico en el diodo. Sería el valor, bueno, no se lo suele poner el negativo, se lo suele dejar como un valor positivo.
el voltaje inverso en el diodo, llamémosle, tiene que ser de al menos 113.797. 113.79. Obviamente nunca vayan a ocupar valores límites. Y para empezar, los diodos de por sí creo que ya te aguantan hasta 300, 400 voltios. ¿Okay? Así que no hay mucho peligro. Pero es esto lo que nos preguntan, ¿no? Es lo mínimo que debe soportar el diodo en inversa para que no se destruya. Como detalle, los diodos de silicio que se usan normalmente aguantan hasta 400 voltios, tomando en cuenta que incluso si lo conectáramos directo en alterna, la alterna es de 220 y su valor máximo real hemos visto que es de 311, entonces no hay peligro. Por eso es que pueden colocar diodos en alterna y no pasa nada, ¿no? Pero bueno. Por último, ahora sí, la potencia máxima que tiene que soportar o que puede entregar. Esta potencia máxima tiene una formulita que sería el voltaje al cuadrado sobre 4 veces la resistencia. Es, digamos, la máxima potencia que va a poder entregar. Y como se darán cuenta, pues esto es fórmula. El voltaje que recibe la carga, ¿ok? ¿Cuál es el que recibe la carga? La carga recibe 36 voltios en directa. En ese punto ya estamos en directa, ya no hay alterna ahí entre comillas. 4 veces 80. Y sale 4,05 watts. Esa es la potencia máxima que produciría este rectificador, ¿no? 4 watts. Está bastante bien. Y ahí ya listo, acaba el ejercicio. Así se diseña un rectificador. Si fuera el de onda completa, pues lo único que cambiaría es que usarían las fórmulas de onda completa. El análisis, la metodología sería la misma, ¿okay? Eso hablando de un posible examen en el que esta podría ser una posible pregunta. Bueno, 16:50 ya, tenemos 40 minutos más de clase. ¿Alguna pregunta por aquí? A ver. Gana, sí, exacto. Creo que eso fue cuando preguntaba sobre el diodo. Sí, exacto. Ok, si no hay preguntas, pasemos a otro ejercicio del práctico. Veamos cuál vale la pena hacer. Bueno, en realidad no hemos hecho ninguno de transistores. No, hicimos, pero no del punto Q. Y dije que se las debía. Y aquí se las pago. Ok, vamos al ejercicio 4. Y lo mismo. Voy a copiar todo esto de una vez. Eso. Una hojita. Control. Ok, creo que se ve, ¿no? Creo que se ve. Quizás ahí. Creo que ahí está bien. Para que tenga un poco de espacio para escribir. Ok. Determine el punto Q y la región de trabajo del transistor que posee los datos que posee y con los siguientes valores para cada uno. Voy a hacer uno nomás porque, repito, en estos tres incisos el procedimiento es idéntico, lo único que cambia es el reemplazo de RC. ¿Okay? Nada más cambia. Voy a hacer uno para que podamos pasar al siguiente y que logremos hacer al menos en su totalidad el práctico. Y los otros incisos ustedes deberían poder hacerlos porque es solamente reemplazar uno o dos datos. Ok, hagamos el C, el de 1.6 kilo ohmios. Bueno, para empezar fijémonos en el dibujo, que es muy importante, porque es el dibujo el que me va a dar la información de en qué tipo de configuración tengo ese transistor. Recuerden que hay tres configuraciones del transistor, o tres circuitos de polarización que se le dice. El de emisor, el de retroalimentado por emisor, el de retroalimentado por el colector y el que es el de divisor de voltaje. Son esos tres, que los tres les envié fotito. Si se fijan en este y se fijan en las fórmulas que le envié, la misma imagen que tienen la tienen igual en el formulario.
Entonces vamos a recurrir a las fórmulas que corresponden a estas reglas. Bueno, y nada, esto es puro fórmula, pero bueno. Termina el punto Q y la región del trabajo del transistor que posee beta F, bla bla bla. Esto es metodológico. Primero se halla la corriente de base, después hallamos la corriente del colector, después hallamos la corriente, el voltaje entre el colector y emisor, y con esos datos graficamos. Y lo vamos a hacer así, que no se preocupen. Ok, corriente de base es lo primero que debemos hallar. Mis formulitas me dicen que la corriente de base es el voltaje de la alimentación menos el voltaje base emisor dividido la resistencia de la base. ¿Por qué alguien está llorando? ¿Que no entró la ayudante? No sé, espero que esté aquí. No, vimos ratingo, no sé por qué alguien en el grupo habló, que es lo que necesito. No sé. Okay. Nada, repasamos datos. Corriente de base entonces son los 9 voltios, porque esa es mi alimentación, ¿no? 9 voltios menos el voltaje de base emisor, que eso es casi como que una constante en estos ejercicios. Estos son 0.7 voltios dividida la resistencia de base, que son 300 kilo ohmios, es decir, 300 por 10 a la 3 ohmios. Cálculos: 9 menos 0.7 dividido 300 por 10 a la 3. A ustedes les saldría, digamos, en calculadora 2.76 por 10 a la menos 5. Siempre intente dejarlo en valores de micro o de mili, ¿ok? Ahorita me conviene dejarlo en valores de mili, entonces démoslo en 27,666 microamperios, ¿no? 10 a la menos 6. Corriente de base. Ahora hallo la corriente del colector, que no es nada más que el factor beta F por la corriente de base. Es decir, lo que acabo de encontrar multiplicado por 100, que es mi factor beta F. Y ahora esto me quedaría en 2,766 miliamperios, 10 a la menos 3. Por último, el voltaje colector emisor, que sería el voltaje de la fuente menos la resistencia del colector por la corriente en el colector. Pues 9 voltios menos RC, yo lo estoy tomando como 1.6 kilo ohmios. Kilo ohmios, que es 10 a la 3, por corriente del colector, que son 2.766 por 10 a la menos 3 amperios. Esto por 1.0 exponente a la 3 y 9 voltios menos eso anterior. Me sale 4,57333 voltios. Ok, ahora tengo que graficar. ¿Cómo se grafica? Voy a ocultar esto. Bueno, tienen que armarse un pequeño eje de coordenadas. Solo nos interesa pero el primer cuadrante, ok. Los otros tres no nos sirven. En este de la derecha van a ser medidas en voltios y, digamos, el horizontal y el vertical van a ser medidas en amperios, ¿ya? Son corrientes. Aquí igual se los dejo, tengo que graficar o tengo que ubicar el voltaje colector emisor
y aquí tengo que ubicar en esta línea lo que vendría a ser el valor de la corriente de colector. Pero antes necesito unos últimos dos valores, que son la corriente máxima a través del colector, o IC máxima, que no es más que el voltaje de la fuente dividida la resistencia del colector. De una vez hallémoslo, la corriente máxima es 9 sobre 1.6 exponente a la 3. Perdón, a veces soy lento. Que son 5,625 miliamperios. Okay. Y me falta el voltaje máximo, que ese no es más que VCC, ¿ok? Se hace esa igualdad, y obviamente el voltaje máximo son los 9 voltios. ¿Para qué? Ok, primero ubiquemos estos puntos máximos. Los máximos los voy a ubicar con azul. Me refiero a este valor y a este valor. Digamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya, hasta aquí cabrito 9. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí está el valor máximo. Esto debería ser un poco más largo en realidad para que... Bueno. Y ahora divido la escala de arriba. Si aquí tengo como máximo 5.625, quizás me da 1, 2, 3, 4, no me da. 1, 2, 3, 4, hasta aquí es 5. Ahora lo voy a agarrar un poco. Hasta allá arriba 5.625. Si esto es 5, esto es 5.5, esto es 5.6, tienen que ubicarlo, ¿ok? Hasta aquí sería 5.625. Estos dos valores los van a unir mediante una línea recta. Que vamos a ver si puedo hacer que me salga recta a mitad. Bueno, por favor. Ok, lo mejor que me pueda salir. Hombre, salió muy bien. Bueno, ok, primero ubico los puntos máximos, tanto en voltajes como en corriente, y las uno con una línea. Ahora paso a ubicar el punto Q. El punto Q no es más que tomar el valor ya sea de la corriente del colector, está aquí, o el voltaje del colector emisor. Y si hicieron bien en el ejercicio, y si la escala que hicieron igual está al menos un poco bien, debería darles, o sea, tomando cualquiera de los dos, digamos, tomemos el voltaje, que son 4.57, hasta aquí es 4.5. Aquí en este voltaje, si yo voy hacia arriba y choco, Dios, a ver, por aquí, en este punto, si ahorita yo voy hacia la izquierda, yo debería chocar aquí con el valor de IC, ok, fijémonos si al menos lo hice un poquito bien. Dijimos que hasta aquí arriba era 5.6, la mitad va a ser entonces 2.5, sí está más o menos bien, ¿no? La mitad del 5.6 es 2.76 justamente, casi. Entonces como que sí lo hice un poco bien. A ustedes debería darle mucho más preciso, y eso que a mí me ha salido bastante preciso. Es decir, esto es 1, esto es 2, esto es 3, esto es 4, esto es 5, allá está 5.7, esto es 2.5, más arriba es 2.7, está bien, está bien. Este es el punto Q, chicos. Bien. Se halla usando los valores de corriente de colector y voltaje colector emisor. Ahora ya hallamos el punto Q y nos falta hallar la región del trabajo. El transistor tiene tres regiones de trabajo, acuérdense. Tiene saturación, bien, que sería esta parte de aquí, que sería la más próxima aquí,
tiene, digamos, el color, tiene la zona de corte, que sería cuando ese punto Q está bastante cercano a esta línea de abajo. Y tiene la región activa normal, que vendría a ser operando desde este punto, digamos, toda esta línea. Cuando está en saturación es cuando está saturado, obviamente, y deja pasar toda la corriente. Fíjense que si está cerca de estos valores, la corriente que deja pasar, digamos, esta corriente de colector sería muy cercana a la corriente máxima. Entonces está en saturación. Si está muy abajo aquí es porque la corriente tiende a cero, o es muy cercana a cero, es decir, está en corte, el transistor está cerrado, no deja pasar corriente. Pero si está aquí al medio o en zonas cercanas al medio, es porque está trabajando en una zona en la que pueda amplificar desde aquí, digamos, hasta acá. Obviamente, fijémonos que aquí está casi que al medio, está trabajando en la región activa normal. Esta zona, que por último igual la dibujo con un poquito de color. ¿Qué me queda? No tengo color. Y esta última zona, esta tercera zona, que sería toda esta, digamos, es la región activa normal, que es en la que se permite que trabaje como amplificadora. Y estamos ahí. Y eso sería. ¿Ok? Esto sería por este ejercicio 4. Los otros incisos son lo mismo. Incluso fíjense que este valor le va a dar igual porque no usan RC. Aquí tampoco usan RC. Aquí tampoco usan RC. El único lugar donde usan RC, no, aquí sí ocupan, perdón, aquí no. Este de acá, este de aquí deberían darle lo mismo a ustedes, solamente debería variarles este valor usando 2.9K y 400. Y la región activa normal igual les va a variar. Creo que en el A, en el inciso A, como tienen una resistencia tan pequeña, me parece que les va a salir bien cercano aquí abajo, que va a estar en corte. Por el contrario, en este de 2.9K, creo que les va a salir bien cercano arriba, cercano a saturación. Creo que para eso está hecho este ejercicio. De todas formas, háganlo, igual pueden enviarme fotos y les digo si está bien, etcétera. Pero este es el procedimiento, esta es la forma de hacer. ¿Alguna pregunta? Es pura fórmula, si se dan cuenta, no hay pierde. Solamente que sepan cómo usar la fórmula. Por eso se lo envié con dibujito y todo, para que por el dibujito ustedes se puedan guiar. Bueno, ahora digamos, el 5 es lo mismo, solamente que fíjense en el dibujo, este es el que es retroalimentado por divisor de tensión. Es que es el mismo, y lo hicimos igual en un ejercicio anterior. Las fórmulas la tienen ahí, ¿okay? Por eso igual nos lo vamos a saltar, porque quiero que lo hagan ustedes. Este es divisor de tensión, entonces no hay pierde, tienen las fórmulas ahí, lo tienen todo, incluso lo de IC máxima y voltaje CE máximo, sí, todos se los dejé en el formulario. ¿Okay? Solo que ahora lo que varía es el valor de beta F. Bueno, pueden hacerlo, es decir, lo tienen todo para hacer. Pasemos al inciso 6, que este sí es nuevo. Este sí es un poco nuevo, entonces hagamos eso. Entonces, copy paste, como todo buen informático. Control V. Necesitamos información del ejercicio 4. Respecto al problema 4, seleccione el valor de RC para que el transistor opere en medio de la región activa normal. Y ya lo hicimos, porque si se dan cuenta, ese valor que nos pide es justamente este. Aquí estamos bien a la mitad. De todas formas, lo pueden hacer, digamos, hagámoslo igual. Sí, hagámoslo. Para que opere en medio de la región activa normal. Aquí no estoy seguro si lo que quieres es que esté bien al medio, o sea, precisamente al medio, o si basta con lo que hicimos anteriormente, ¿no? Si es simplemente decir en cuál de esas tres situaciones está en la región activa normal.
y ya nos dimos cuenta que es en esta la que vamos a hacer, que está al medio. Pero para dar un valor exacto, digamos, podríamos hacer lo siguiente. Ya nos dimos cuenta que en cualquier caso, hagamos lo que hagamos, la corriente de base y la corriente de colector va a ser la misma para todos los casos, porque ninguna de ellas depende de RC. Y B depende solamente de la fuente, del voltaje de la unión del transistor, el base emisor, y de la resistencia de la base. Y C depende del factor beta F y de la corriente de la base, que la hallo anteriormente. Entonces copiemos esta fórmula de acá, que es la única que depende de RC. Voltaje colector emisor es igual a el voltaje de la fuente menos RC por IC. Si mi voltaje máximo es 9, ¿cuál sería mi valor medio? 4.5, ¿no? Es por eso que digo que este ejercicio es el que ya hicimos, pero bueno, digamos que yo lo quiero bien a la mitad. 4.5. Ahora tengo, dame un segundito, por favor. Tráeme tu celular. No, tablet. ¿Ah? ¿Tablet? ¿Qué vas a hacer, pasar clase? Sí. Ok, van a disculpar. ¿En qué estábamos? Bueno, estábamos haciendo esto, ¿no? Ok. Ya vemos un valor exacto. Ya digo, no sé muy bien si la respuesta ya está dada, pero podemos hacer esto rapidito. Esto es 9 voltios menos, esto es lo que quiero hallar. Ahora que lo pienso, que la vez de espejo, que es estar haciendo estas cosas. Si despejan, ok, lo voy a hacer un poco directo, porque lo que yo quiero hallar es un valor de RC para que el transistor opere en medio de la región activa, justamente eso. Sería 9 voltios menos 4.5, que es lo que sería que esté trabajando en la región activa, en la mitad, digamos, de esa línea. Sería si está trabajando a 4.5 voltios, ¿no? Esto, de aquí saco los 4.5 voltios, si el valor máximo es 9, y ya dividido entre la corriente de colector, que son 2,733 por 10 a la menos 3 amperios. Y esto me va a dar a mí 1626,898 ohmios, es decir, 1,626 kilo ohmios, que fíjense que es un par de voltios más de 1.6. por eso digo que creo que la respuesta ya viene implícita aquí, pero de todas formas ahí está la comprobación, ¿no? Ok, ahora considerando voltaje térmico de 26 milivoltios y este valor que no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, voltaje sub A de 120, calculen los parámetros de pequeña señal del transistor. Los parámetros de pequeña señal del transistor se refieren a unos valores que son relevantes cuando yo el transistor lo estoy ocupando, como su nombre lo indica, para trabajar señales de baja frecuencia y de baja amplitud. ¿Ok? Por eso se llama de pequeña señal. Son tres valores: el R sub pi, el R sub 0 y el R sub mu. ¿Ok?
ahorita la teoría, la verdad que no la tengo bastante fresca, pero creo que el ingeniero se las dio y hay un compañero que envió todas las clases grabadas del ingeniero, entonces les recomendaría que para teoría mejor recurran ahí. Ahorita sigamos con el ejercicio para que se puedan definir en el examen, ¿no? De todas formas, si me acuerdo algo de teoría se los digo ya ahorita. Ok, son fórmulas en esta parte, eso es lo bueno. Entonces, son tres: Rpi o R sub pi, que no es nada más que el voltaje térmico sobre la corriente de base. Por eso es que antes de sacar estos valores de pequeña señal, necesitamos primero obtener estos aquí, porque depende de estos valores de aquí. Para esta configuración, con estos valores, depende de la configuración en la que esté y de los valores que tengan, obviamente. Ya que estamos en base al problema 4, pues el voltaje térmico me lo acaban de dar, dicen que es 26 milivoltios. Y la corriente de base para mí son 27.666 microamperios, es decir, 27.666 por 10 a la menos 6 amperios, ¿no? Bueno, nada. Y pues hagamos eso, 26 exponente a la menos 26 exponente a la menos 3 sobre 27.666 exponente a la menos 6. A mí me sale 939,7816 ohmios. Está bien, porque lo que sí recuerdo es que este valor de R sub pi suele rondar o estar cerca de los 1000 ohmios, o sea, de 1K. Entonces, si le salen valores entre 900 y 1100, está bien. Tampoco es un cálculo muy complicado, pero eso como un poco que recuerdo. Tenemos R sub 0, que es igual a el voltaje A, de eso sí que no me acuerdo cuál era su nomenclatura, sobre la corriente del colector. Estos son 120 voltios sobre la corriente del colector, son 2.733 por 10 a la menos 3. Creo que este valor me sale grande. 120 dividido 2.733 exponente a la menos 3. Y sí, a mí me sale 43.907,7963. Que de nuevo, lo que recuerdo sobre este valor es que tomaba valores de al menos megaohmios. Va desde los kiloohmios hasta los megaohmios. Diré que una vez más está bien, ¿no? Porque tenemos esto, 43.000, que sería como decir 43.907 kiloohmios. Y ya por último tenemos el R sub mío, que es 10 multiplicado el factor beta F multiplicado el R sub O, que este sí que no va a dar de obvio, porque es 10 multiplicado por 100 multiplicado por 43.907,79 ohmios. Y este sí toma valores de arriba del mega ohmio. Eso por 100 por 10, para no escribir tanto, porque para eso existe la notación científica. 43,9 mega ohmios. Y estos son los parámetros de pequeña señal, ¿ya? R sub pi, R sub 0, R sub mu. No me acuerdo si se los puse esto en el formulario, pero aquí lo tengo.
Y ¿qué acabo de decir? Los parámetros de amplificador de voltaje se operan en configuración emisor común. Okay. Por último, ahora estamos hablando de el transistor funcionando como amplificador de voltaje. Esa parte tiene otras fórmulas para usarse. Bueno, que me imagino que el ingeniero ya la vio, si es que está dando tarea de esto, pero es un tema un poco extenso igual. Pero los ejercicios, ahorita, Dios, si es que es harto. Han avanzado harto realmente, ahora me di cuenta que han avanzado un montón. En el anterior semestre era más lento el avance, pero ok. Hay 3 configuraciones, bueno, creo que las están nombradas acá abajo. En emisor común, en colector común y en base común. En este caso del inciso 6 nos pide solamente emisor común. Les tengo que enviar las fórmulas que se les voy a enviar del transistor operando como emisor común. Bueno, por ahora vamos haciéndolo. Uno de los parámetros que necesito es la ganancia en voltaje. Bueno, entonces la ganancia en voltaje, que tiene la siguiente fórmula, es menos RS por el factor beta F dividido Rpi. ¿Por qué negativo? Porque el transistor en emisor común, cuando trabaja en esa configuración, que eso sí recuerdo, dejémoslo ahí, vos le envías una señal, una pequeña señal, digamos, y te la va a amplificar en cierta manera, pero te la va a invertir también. Por eso la ganancia es negativa, porque la señal se invierte. Vos le metes una onda de este tipo y te va a devolver seguramente una más grande, pero invertida. Ok, de ahí el negativo. Es esta la fórmula. Entonces podemos hallar una vez la ganancia en voltaje, que es menos la resistencia del colector, que estamos usando, seguimos aquí, ¿no? Cuando está en medio de la región activa normal, porque es ahí en la zona donde tiene libertad de amplificar, justamente por eso nos la pide. Habíamos hablado de que la resistencia del colector era 1626.898. 1626.898 ohmios, multiplicado por el factor beta F, que es 100, dividido R sub pi, y R sub pi es 939,78. Mi ganancia en voltaje, ¿cuánto va a ser? 1626.898 por 100 dividido 939.898. 173, tiene sentido. 173,09. Que en realidad este es un valor que lo podemos dejar simplemente como 173. Lo redondean. Esa es la ganancia. ¿Cuál es otro parámetro de amplificador? Es la resistencia de entrada. ¿Ok? Igual, es fórmula. Entonces, la resistencia de entrada, ¿okay? Aquí en formulita yo lo tengo de la siguiente manera. Ahorita les explico por qué. RBB por R sub pi. Fíjense que el valor más importante que se usa es R sub pi por RBB más R sub pi. Esto para que ustedes lo puedan usar, digamos, o aplicar junto con el de divisor de tensión. En el de divisor de tensión tenían que, o sea, se usaba este RBB, que era el equivalente, ¿no?, para la resistencia de la base. Como en este ejercicio no estamos usando el divisor de tensión, digamos, sino que la resistencia de la base la tenemos directamente conectada, en vez de RB, para nosotros RBB es RB simplemente. Bueno, solamente que la fórmula, al menos yo la anoté así para poder usarlo en los 3 casos, incluido el divisor de voltaje, porque
bueno, tienen que entender ustedes que el divisor de voltaje, este RBB no es nada más que un paralelo entre el divisor para obtener una resistencia equivalente que esté directamente conectada a la base, ¿no? En vez de tener esto así, en el que ninguna de las resistencias estaba conectada de forma directa a la base, se hacía paralelo de estos dos y se obtenía una que se colocaba aquí, ¿no? No tenemos por qué hacer todo eso porque no estamos usando el divisor de tensión, sino que tenemos esta directamente conectada a la base. Para mí RBB es esa, es RB. Espero que se haya entendido. Entonces, resistencia de la base, ¿cuánto era? Era 300 kilo ohmios. Multiplicado R sub pi, que son 939,78, y abajo se repite pero como suma, 300 kilo ohmios más 939,898. Y hagamos eso. Ok, sale 936,84 ohms. Ya solo nos falta ya la resistencia de salida, la R sub 0, mayúscula, no confundir con la minúscula que está acá. La resistencia de salida, esto es resistencia de entrada. Okay. Ganancia. Resistencia de entrada. Aquí arriba voy a encontrar la resistencia de salida. Esto es parte de la teoría, por eso es que va a quedar un poco al aire esto, pero bueno, en el caso del emisor común hay dos situaciones. Cuando se ve o se analiza la resistencia de salida viéndolo desde la carga o viéndolo desde la fuente. Vamos a colocar las dos. Si lo veo desde la carga, que repito, esto es una cuestión de teoría que ahorita no me va a dar tiempo de explicar, R sub 0 toma el valor de R sub 0, así de simple. Entonces, detállenlo, pero por ejemplo aquí debería colocar yo visto desde la carga. Ustedes igual detállenlo en la tarea y colocan que R sub 0 pues es 1626,898 ohms. Y también está la situación de visto desde la fuente, en el que R sub 0 toma el valor justamente de R minúscula sub 0. Ahora que lo pienso, creo que sí subí la última ayudantía, ¿no? Y que hayamos dicho sobre R minúscula era 43.90K kilo ohms. Okay, y ahí terminaría estos parámetros. Y son estos cuatro: la ganancia, la resistencia. En realidad son tres, no solamente que en el caso del emisor común separamos estos dos de la de salida entre el visto de la carga y el visto de la fuente. Y nada, bueno, resistencia de entrada y la fórmula de resistencia de salida. Y aquí queda el ejercicio del inciso 6. Los parámetros amplificador de voltaje se operan en configuración de emisor común. Ok, estas formulitas de todas formas se las voy a pasar en un momento, que igual las tengo anotadas en hoja. ¿Qué falta? Que nos falta un ejercicio más, ¿no? Ok, respecto al problema 5, seleccione el valor de beta F para que el transistor opere en la región activa normal en aproximadamente 1/3 del voltaje VCC, considerando el voltaje térmico y tanto. Es lo mismo que
que el anterior, solamente que ahora en vez de basarnos en el 4 nos basamos en el 5 cuando hemos hecho. Pero a ver, detalles para que hagan este. A ver, déjenme utilizar las fórmulas que se usaban en... Sí, bueno, es que es bastante parecido porque es lo mismo, la resistencia no se usa, porque eso se usa beta F. Hombre, ¿será que hacemos el 5 para hacer el 7? A ver, ¿cuántos hay aquí? Bueno, siguen los 4 que seguían al inicio. ¿Cuánto tiempo me voy a tardar en hacerlo esto? Digamos que lo hago. Ya hagámoslo, ok. Creo que se puede hacer. Sin hacer el 5 incluso, porque voy a hacer lo mismo que hice en el 6. Voy a sacar este otro valor de beta F, pero haciéndolo desde atrás. Voy a ver si puedo. Porque yo debería tomar uno de estos, ¿no? Para eso tendría que hacer los 3 estos y comparar con cuál de estos consigo al menos una región activa normal que esté a 1/3 de BCC. Es decir, si BCC es 10 voltios, ¿cuánto es 1/3 de 10 voltios? Pues 3.3, ¿no? O sea, yo tendría que encontrar tomar el valor de beta F, que al momento de hacer yo el grafiquito del punto Q, en la parte del voltaje, en esta parte del voltaje, si fuera hasta 10, yo colocarme en lo más cercano a 3.3, ¿no? Y ese valor de beta F que me permita estar ahí en 3.3 o cercano, con eso haría los cálculos. Por eso digo que tengo que hacer los 3. A ver, esto... Me pregunto si habrán entendido todo lo que dijo. Ok, para empezar quiero eso. Quiero esto otro. ¿Cómo sería algo? No, es que no hay manera, tengo que hacerlo al 5, me acabo de dar cuenta. Ya, el 5, R1, R2, RC, etcétera. Tengo que hallar primero RBB, obviamente. RBB y B sub B, ¿no? O sea, el divisor de voltaje, tengo que analizar el divisor de voltaje. Nada, primero entonces analizo el divisor de voltaje. El voltaje en ese punto va a ser R sub 2 sobre... ¿Se colgó mi máquina o se colgó mi lapicero? Hola. Joder, que casi se colga mi máquina, no sé qué pasó. Bueno, R sub 2 sobre R sub 1 más R sub 2 multiplicado el voltaje de la fuente. Es decir, 20K sobre 20K más 30K multiplicado 10 voltios.
Ok, esto 20 sobre 20 más 30 por 10, 4 voltios. Y ok, me falta RDB. Es el paralelo entre ambas resistencias, R1 por R2 sobre R1 más R2. O sea, 20K por 30K dividido 20K más 30K. Acá me sale 12K. Espero que esté bien. 12 kilo ohms. Ahora sí podemos pasar a la fórmula. Que creo que es lo mismo que emisor común, pero con esos valores de y SK. Corriente de base, que no va a ser más que, debe ser directo porque la fórmula la tienen, es voltaje BB, que dijimos que era 4 voltios, menos el voltaje base emisor, que sigue siendo 0.7 voltios. Todo eso dividido entre 12 kilo ohmios, la resistencia BB, más 1 más beta F. ¿Cuál beta F ocupo? Al azar, digamos que es la 80. Vamos a ver. La 80 por la resistencia del emisor, que son 510 ohmios. Ese es el inciso B, ¿no? Obviamente. Entonces yo voy a tener 4 menos 0.7 sobre 12.000 más 81 por 510. Colocándolo en valores de microamperios sería 61,902 microamperios, y es a lo menos 6. Me falta la corriente del colector, que es beta F por la corriente de base. Beta F es 80 por esto de acá, 61,902 amperios. Si resulta que este es el que necesito, va a ser increíble, ¿no? Por 80. Esto me da 4,9521 miliamperios. Estos valores de corriente del colector siempre se los dan en miliamperios, ¿ok? Al menos 4, 20, 30, usualmente es en miliamperios. Es una buena forma igual de saber si no se equivocaron en algún exponente o en alguna multiplicación, etcétera. Si esto le saliera 0.5 miliamperios, por ejemplo, quizás y está mal. Lo más probable es que hayan hecho algún cálculo de aquí atrás mal. Siempre tiene que ser un valor arriba de 1 miliamperio, ¿no? Y menos de 100 miliamperios también. Ok, eso como pequeño dato. Corriente de colector, y me falta el voltaje colector emisor, que es lo mismo que en el de emisor común. Es el voltaje de la fuente, este ya de la fuente, menos la resistencia del colector por la corriente del colector. Entonces, esto eran 10 voltios menos la resistencia del colector son 630, y este es el único lugar donde no, escucha, con razón, no estoy equivocando. Así. Aquí lo tengo. Esto es, sí, el voltaje de la fuente se estaba bien, menos la resistencia del colector más la resistencia del emisor multiplicado en la corriente de colector, es decir, 10 voltios menos
630 más 510 multiplicado 4,9521 por 10 a la menos 3. Okay. Eso que acabo de encontrar multiplicado por 630 más 510 y 10 menos eso me sale 4.354 voltios. Entonces no creo que este valor sea, porque tiene que ser al menos un tercio de la fuente, y esto algo me dice que es el de 150. ¿Podemos hacer esa comprobación rápida? Creo que podemos. A ver, digamos que lo paso esto con una línea y digo, aquí uso beta f, así que lo tengo que usar, los valores son los mismos, o sea 4 menos 0.7 sobre 12 kiloohmios más 151, 1 más beta f 151 por 510, eso me da 37. Digamos, y ahora este is del inciso A es 37,07 microamperios. Hallemos el I sub C del inciso A, que es eso multiplicado por 150, ¿no? 150 es 5,561 miliamperios, y ahora hacemos para que esto salga mejor. Voltaje de colector emisor del inciso A sería entonces lo que acabo de encontrar multiplicado por 630 más 510 y 10 menos lo que acabo de encontrar, creo que es este, porque este me sale voltaje de colector emisor 3.6602 voltios, bastante más cercano a 3.3. Hombre, no, ahora me queda la duda si, a ver, he aumentado beta f y he disminuido, creo que va a ser con 180 incluso, porque al aumentar beta f he disminuido voltaje de colector emisor y me he acercado a mis 3.3 que necesito para el inciso 7, y eso que ha aumentado casi el doble, 80 a 150. Si aumento 30 más, creo que es el C. Ay Dios, creo que es el C del inciso C. ¿Cuánto sería esto? Y prácticamente ya estoy haciendo todo el ejercicio, ¿ves? 0.7 sobre 12.000 más 181 por 510. No cambia mucho, estos 3, bueno, sí cambia un poco, 31,63 microamperios. Inciso de colector, corriente de colector C sería eso por 180. Ok, eso por 180, 5,694 miliamperios. Y aquí por último voltaje colector y emisor del inciso C, y creo que no se está saliendo, eso por 630 más 510 y 10 menos eso, 3.6 es el C, esta me sale 3.5. es el inciso C, ok. Entonces tengo que usar este beta f en el inciso, y los valores que hallé de estos aquí, 31.63,
5.694 y 3.5025. Esos valores son con los que tengo que trabajar el inciso 7. Para que no tenga potencia negativa normal, aproximadamente un tercio de VCC, considerando voltaje térmico, los parámetros de pequeña señal. Ahora, estos parámetros de pequeña señal del transistor son las mismas tres fórmulas que les dije para cualquier arreglo, porque estos parámetros no dependen tanto, o sea, los valores de corriente de colector, esto no. Estos aquí, claro que usan los del arreglo, ¿no? Porque depende del arreglo que tengan para que ustedes hayan este valor y este valor sobre todo. Pero a lo que me voy es que la fórmula es la misma. Una vez que ustedes hayan esos valores, la fórmula para cualquiera de los arreglos de transistores para hallar los valores de pequeña señal, o sea, estos de aquí, bueno, esta era parte de estos tres son los mismos, ya, o sea, son los mismos, eso. Por ejemplo, voy a hacer estas mismas fórmulas para aquí a la derecha. Este es un arreglo diferente, ¿no? Es el retroalimentado por divisor de tensión, y sin embargo voy a ocupar la fórmula de RPi, RPi, que es voltaje térmico sobre corriente de base, 26 milivoltios dividido corriente, habíamos dicho que vamos a usar la C, 31.63 microamperios, ¿no? Microamperios. Y pues esto sale 822, que sigue siendo un valor aceptable. 004. Ok, entonces usa las mismas fórmulas para hallar R sub 0 y R sub μ, ok, es lo mismo. ¿Qué más? En el emisor común igual usan las mismas fórmulas, ya con los valores que ya obtuvieron de aquí de pequeña señal, usan también las mismas para hallar esto, me refiero, todo esto es lo mismo. ¿Qué pasa con los otros dos arreglos de colector común y base común? Eso es pura fórmula y no se preocupen que se las voy a pasar, ¿ok? Por lo demás es lo mismo, chicos, y aquí lo vamos a dejar porque de verdad que no me puedo quedar más tiempo. Vamos a dejar de compartir pantalla si que puedo, ¿ok? Bueno, creo que el práctico está hecho, no lo hemos hecho todo, pero les repito que lo pueden hacer si atendieron a esta clase y si revisan las ayudantías teniendo el formulario que les voy a enviar. Creo que lo pueden hacer sin ningún problema. Cualquier problema que tengan con el práctico pueden enviarme, yo lo reviso los ejercicios. Nadie lo ha hecho hasta ahora, así que asumo que nadie ha hecho el práctico y les recomiendo que lo hagan porque es una perfecta preparación para el examen. La ayudantía la ven en YouTube, ya subí las dos primeras, incluso en ese mismo canal tengo las ayudantías del anterior semestre, en el que explico bastante esta parte de teoría de transistores con más calma, entonces lo pueden revisar, no hay ningún problema, es público el canal, así que no tienen que pedirme permiso ni nada. Y nada, yo voy a intentar enviarles esta ayudantía hoy día, ¿ok? Si no se la envío mañana, y si no se la envío mañana, moléstenme, porque soy un poco desgraciado y a veces me olvido. Voy a dejar de grabar porque cuánto tiempo llevo grabando esto.